Vamos a empezar ahora a recorrer las características principales de los teóricos del conflicto. Si se los considera por separado, obviamente escapa la posibilidad de análisis, de encontrar ciertos aspectos que comparten, a pesar de las notables diferencias que hay entre la ideología nazi y la comunista, que son diferencias importantes. Sin embargo, esta metodología comparada eh, para estudiar ambas ideologías fue señalada por Norberto Bobbio, quien introduce la dicotomía entre los teóricos del conflicto y los teóricos del consenso. Los motivos que enfrentan a los individuos o a los grupos son de diversa naturaleza. Con frecuencia, digamos, son motivos económicos, pero también se enfrentan a aspectos culturales, religiosos, étnicos o simplemente de valoración acerca de lo que es el bien común o la vida buena. En las modernas democracias sabemos muy bien que no hay un solo punto acerca del cual podamos definir claramente qué es el bien común. Por eso también en esas democracias se da la discusión, se da el debate, se da la negociación. Bien, ¿cuáles son los elementos comunes que encontramos en, en, en estos dos teóricos del conflicto? Por un lado, la presencia cercana o la presencia física cercana o lejana de un enemigo al que hay que eliminar. Un enemigo que puede ser externo o puede ser interno. ¿Quién es el enemigo? Bueno, puede ser una colectividad, puede ser un grupo humano. Luego, otro aspecto que tienen en común es la justificación de la violencia para obtener un objetivo común. Lo novedoso en este caso es la justificación teórica de la violencia como un medio legítimo, digamos, justificado por las perspectivas de un bien superior. La violencia física, digamos, que lleva hasta el exterminio del enemigo y está justificada teóricamente en ambos casos. Otra cuestión también que es común es que acá hay una obtención total del poder por parte del vencedor, ¿verdad? Porque el enemigo tiene que ser aniquilado. Hay un rechazo total al liberalismo y de la democracia entendida como libertad y como pluralidad. En estas corrientes se busca la igualdad y la unidad, pero eso, por eso no tiene cabida la oposición. Y cuando uno analiza, o por ejemplo, el rol que cumplen los mitos, ¿verdad? También tienen un papel central en la ideología de Schmitt, como también la vamos a ver en Lenin, ¿no? El rol de los mitos. En el caso de Schmitt, la figura del líder adquiere una importancia extrema porque es quien decide en un momento crucial acerca de la sobrevivencia de la comunidad, porque es, en definitiva, y eso es una cuestión llamativa, tiene todo el poder, se le atribuye todo el poder para decidir cuál es el estado de excepción. Y por lo tanto, en esa justificación teórica de la violencia, es que para definir ese estado de excepción, también se necesita un hombre excepcional. Y acá, seguramente, ustedes lo habrán visto en el semestre pasado, se aproxima mucho a Hobbes, ¿verdad? Esa visión del Leviatán de Hobbes. Si ustedes recordarán, los argumentos de Hobbes era que el hombre, eh, digamos, realizaba dos tipos de pactos, ¿verdad? Un pacto de unión por el cual todos
decidían ponerse bajo la tutela de un ser que les asegurase dos cosas fundamentales que buscaban, que era la vida y la propiedad. Ustedes recuerdan en Job, el hombre no, por más que pudiera tener riquezas, no podía disfrutar de sus riquezas porque se veía permanentemente amenazado. Por lo tanto, y sobre todo en lo que más le importaba, que era la propiedad de su vida y su propia propiedad. Entonces, en ese pacto de unión resolvían hacer un pacto de sumisión y transferían todo ese poder político a ese leviatán, a ese ser superior. Bueno, si ustedes analizan el pensamiento de Schmitt, exactamente se aproxima a esa visión de que el mundo es un mundo hostil, un mundo que está contra mi proyecto, un mundo que me amenaza como colectivo. Entonces allí el enemigo, digamos, no es un enemigo, digamos, a ver, la, es un enemigo que amenaza la existencia misma de la comunidad. Otra cuestión no menor, y vamos a ver, nosotros veníamos de analizar la democracia en Grecia, el valor que se le daba a las leyes, después lo vimos también el valor de las leyes en los romanos, lo vemos en nuestro propio ordenamiento jurídico, que las leyes no pueden ser cambiadas eh, arbitrariamente. En cambio, en Schmitt encontramos la enorme flexibilidad que se le atribuye a las leyes, a diferencia de lo que es un Estado de Derecho occidental, ¿verdad? En cuyos marcos las leyes protegen las libertades y los derechos de los individuos y deben ser conocidas por todos y solo se cambian esas leyes en un Estado de Derecho, ¿verdad? Tal cual nosotros lo concebimos, solo se cambian mediante procedimientos previamente establecidos y aceptados por la comunidad. Entonces, a ustedes que son estudiantes de Derecho, verán el riesgo que significa transferir todo el poder y incluso la facultad de establecer el estado de excepción y además la facultad de legislar antojadizamente porque no es necesario que esa ley sea aprobada por el pueblo. Es lo que, digamos, en la teoría de Schmitt, lo que se hace es otorgar al líder el derecho prerrogativo, que decide por sí, transforma en obligatorio su cumplimiento. ¿Cuál, entonces vuelvo a repetir, es el fundamento que hay detrás de esta teoría? ¿Y saben qué les digo? Que cuando nosotros estudiamos ciencia política, es muy importante el marco para entender la racionalidad de los argumentos, entender y juzgar los argumentos. Entonces, como dice muy bien la profesora María Aldaguerre en un manual que escribimos hace ya unos años para simplificar y facilitarle a los estudiantes de esta disciplina, ella cita a Bobbio, como les decía, con la filosofía de la decadencia, porque expresa esa frustración de quienes adhieren a esta corriente. Entonces, esa desilusión por las promesas incumplidas, esa desilusión, voy muy rápido, ¿no? Bueno, esa desilusión por las, decía yo, por las promesas incumplidas, se deja de confiar en la razón como elemento de dominio del hombre sobre el mundo, porque la razón, los cálculos racionales que no tuvieron poder predictivo desde esa perspectiva, ¿verdad? Entonces, para ellos, la corriente existencialista, hay un desencanto y viven, o sea, la existencia es un interminable presente. Es lo único que se puede conocer y experimentar. El hombre
Desde esa perspectiva vive aislado por las incertidumbres de un mundo exterior que le es hostil, que lo puede destruir y amenazar la realización de sus sueños. Es un mundo que lo limita, porque cada vez que hace una elección en su vida, elimina todas las demás posibilidades, ¿verdad?, que pudieron darse y sobre las que ya no va a poder volver en el futuro. Es además un mundo que irrumpe de manera inesperada y negativa. O sea, vean ustedes, en el contexto de la revolución industrial hubo un influjo y un progreso y una visión de progreso, y luego, justamente, de manera inesperada y negativa, el cambio de contexto, los equilibrios de las fuerzas internacionales terminan provocando la Primera Guerra Mundial y todas estas situaciones. Entonces, sostiene Schmitt que los pueblos, al igual que los hombres, tienen un ciclo. Nacen, se desarrollan y mueren. No se puede conocer el rumbo que seguirán, dice él, la razón no les puede ayudar a planear su destino. Lo único que se puede hacer o que se puede saber es la situación de esa comunidad en un momento determinado de su historia y la voluntad que expresa esa comunidad para salvar su existencia. El pensamiento existencialista al que adhiere Schmitt le sirve entonces, como yo les decía, de fundamento para justificar la decisión política de un pueblo para ir a la guerra, para eliminar al enemigo, en una situación especialísima, sin que se le pueda imputar ninguna responsabilidad. Pero además, al construir el enemigo, y esto me parece que es interesante tenerlo en cuenta, se está autodefiniendo, ¿verdad? Es decir, está identificándose con una pertenencia. Yo soy distinto, él es el otro, nosotros estamos acá, la autoridad que le doy al otro me permite definirme a mí mismo como pueblo, como grupo distinto, con valores distintos que se ven amenazados, y el planteo es, o estás conmigo o estás contra mí. Y ahí vamos a ir viendo, vamos a ir llegando a esa concepción de lo político en Schmitt. Esperen que voy a buscar el agua, que no sé dónde dejé la copa. Bien. Cuando se pregunta cuál es el momento de la verdaderamente de lo político, algunos autores lo encuentran en la fuerza. Schmitt dice, el momento supremo de lo político, el momento verdaderamente político es el del enfrentamiento, es el de la guerra, es el de la lucha por la sobrevivencia. Quiere decir que si dos países, dos pueblos no están enfrentados, entre ellos no hay una relación política. La relación política extrema es justamente la guerra. Es importante destacar, ¿verdad?, el lugar del soberano. Para Carl Schmitt, el Estado se cría por la unión del pueblo con el Führer, con el líder, ¿verdad?, mediante la representación política, entendida esta no por medio de elecciones, sino que se concibe y tiene lugar a partir de la aclamación y del asentimiento por parte del pueblo. Es decir, que el resultado es la aparición del soberano. Pero ¿dónde radica la soberanía una vez que proclamo al líder? En el líder. El pueblo ya no elige, el pueblo sigue y está dispuesto a ir a la guerra, a morir, en función de las órdenes que da ese líder cuando declara el estado de excepción.
Y vean ustedes el poder que se le atribuye a ese personaje, porque tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Él decide cuándo hay que ir a la guerra, por lo tanto tiene el poder sobre la vida de los individuos. Bien. Es importante destacar que para Smith el concepto de Estado es primordial, pero, dice el autor, es una unidad decisiva que depende de su carácter político, pues si ésta existe es una unidad suprema. Ahora, lo importante es la decisión, ¿verdad? Porque esa unidad suprema, que es el Estado, es creado por los individuos para protegerse. En verdad, no existe ninguna sociedad o asociación política, sino una unidad política, una comunidad política. Entonces, yo le puedo llamar a esa comunidad política o le puedo llamar de otra manera. Es decir, el Estado es una forma de unidad política histórica en un momento determinado, pero no define lo político, ¿verdad? Es la asociación lo que define lo político. ¿Qué quiero decir con esto? Que no, a diferencia, por ejemplo, de las corrientes americanas que empezaron a estudiar la política como una ciencia del Estado, él acá no está poniendo el enfoque de lo político en el Estado, porque simplemente es un momento de la historia, pero está poniendo en el hecho mismo de la asociación. Para Schmitt, el Estado es una eventualidad. Para poder comprender este concepto, es fundamental recordar que para Schmitt lo esencial, la verdadera esencia de la política está en esa relación amigo-enemigo. Por eso nosotros siempre que nos referimos a Schmitt decimos la política como amigo-enemigo, ¿verdad? Siendo así, el Estado, mientras exista, debe decidir la distinción de la mencionada relación, puesto que de lo contrario, si carece de la capacidad de establecer esa diferencia entre amigo y enemigo, deja de existir políticamente. Es decir, el Estado o la unión, esa asociación política, deja de existir políticamente si su función es justamente esa, definir la relación amigo-enemigo. Ese es el momento de la política, en esa relación. Al respecto, podemos advertir que para nuestro autor, el Estado es una unidad política dominante, la cual se evidencia cuando se menciona al Estado como una unidad sustancialmente política a la que le compete el jus belli, es decir, la posibilidad de determinar al enemigo y de combatirlo, en casos concretos, por la fuerza de una decisión propia. Este jus belli es la facultad del Estado que posee para hacer la guerra y disponer de la vida de cada uno de los miembros de la comunidad política. Esto implicaría que los hombres, disculpen, pero hoy estuve con otra clase y tengo la garganta, es decir, esto implicaría que los hombres, bajo la posibilidad que tiene la unidad política de disponer de ellos, destinen su vida matando y muriendo para demostrar al enemigo que el propio Estado lo ha declarado como tal. Y bueno, si uno piensa en la locura que fue justamente el nazismo, donde obviamente Hitler fue un líder carismático, pero también un líder respaldado, como yo les decía, por ciertos sectores industriales importantes, influyentes, que, digamos, le respaldaban su poder. Y bueno, si uno observa la locura, podríamos decir, no es científico lo que estoy diciendo, pero si uno, las conductas de quienes seguían, de quienes militaban en las filas del nazismo, lógicamente cuadra perfectamente con esta visión, ¿verdad?
de lo que es la política en Schmitt, porque significa justamente que el soberano tiene ni más ni menos que la capacidad de poder decidir sobre la vida de los hombres. Joana, ¿me escuchas? Exactamente. Bueno, a mí ahora me doy cuenta que yo he monopolizado el uso de la palabra. Nos está acompañando la profesora Joana Cabrera, que obviamente, Joana, abro el micrófono, te dejo el micrófono o te pido que dejes el micrófono abierto por si quieres hacer algún aporte, ¿no? Bien. No sé si quieres Tengo en agregar. cuenta, igual, no, no está bien, lo tengo silenciado para que no haga interferencia y se complique. Bueno, volvemos a decir entonces que esa unidad política, el Estado, es decisiva porque ha concentrado en sus manos una atribución inmensa. Bien. Em, lo que se pretende en Schmitt, esperen que tengo unos apuntes acá que quería compartir con ustedes, es a través de la distinción, se pretende identificar a través de la distinción amigo-enemigo al concepto de la política fuera de las arenas institucionales. Y esto creo que también es muy importante, fuera de las arenas institucionales. ¿Por qué? Porque radica esa visión de lo político en la guerra y no en las instituciones. Las instituciones no tienen la importancia o la sustancia que tienen para nosotros en la democracia liberal. Digamos, lo político no visto ya como una referencia específica a un objeto, sino como una relación de oposición que se caracteriza fundamentalmente por la intensidad y por la hostilidad y por la posibilidad extrema de la guerra. Entonces, la guerra no es en sí mismo el objetivo ni el propósito de la política, ni siquiera es su contenido. Con todo, es el presupuesto, digamos. La guerra es el presupuesto, en tanto posibilidad real y permanentemente existente, ¿verdad? Que puede accionarse en cualquier momento. El pensar del ser humano de un modo especial, suscitando con ello un comportamiento específicamente político. Bien, la historia de la modernidad ha sido representada por Schmitt como una tragedia. La considera una época de decadencia y de ruina. ¿Por qué? Porque eso es lo que experimentó en su propia Alemania, ¿verdad? Por todos los daños, las reparaciones que tuvo que hacer Alemania después de la Primera Guerra. Entonces, claro, él sintió que ese mundo en el que vive es un mundo decadente, como un momento en que lo político se desdibuja, frustrando la promesa del orden que prometía la democracia liberal. En su obra podemos decir que es posible distinguir una aguda preocupación por la desaparición de lo político, es decir, de lo político en el sentido que él lo concibe, ¿verdad? Y en su afán de persecución por recuperar eso político, por el desencanto que le produjo la incapacidad del liberalismo de lograr la prosperidad, nos hereda este modelo que permite imaginar nuevas formas de identificación y sobrevivencia de lo político. Ahí hay un tema de identidad, es decir, es fundamental porque a través de ese líder carismático, a través de la arenga, se va definiendo el propio pueblo, la propia comunidad. El planteamiento teórico de Schmitt inevitablemente obliga a volver la mirada hacia la historia, ¿no? Y reflexionar sobre la función que ha tenido el Estado en relación con lo político. Desde el punto de vista de la jurisprudencia, mientras el Estado y sus instituciones estuvieron constituidas por algo lógico y natural,
pudo mantener el monopolio de lo político, digamos, ¿no? Es decir, hasta la aparición del liberalismo en el siglo XIX, lo político se había podido explicar a partir de su relación con el Estado. Con el surgimiento de las democracias parlamentarias liberales, se inició un proceso de contaminación, dice, recíproca entre el Estado y la sociedad civil. Sus fronteras se volvieron borrosas y lo político dejó de formar parte exclusivamente de la esfera del Estado. Esto es muy rusoniano también, ¿verdad? Es decir, me hace recordar mucho a Rousseau. Y ahí sí es bien interesante, porque lo que pasó en Alemania, hay que ver que las democracias liberales eran unas democracias todavía muy inmaduras, y quienes ejercían los liderazgos políticos todavía, digamos, estaban ensayando el juego de la democracia liberal. Pero además, quienes predecían el desarrollo económico no tenían, digamos, los fundamentos que después fue adquiriendo la ciencia económica para predecir los instrumentos teóricos. Entonces, ese paquete de, de circunstancias es lo que genera esta incertidumbre sobre la cual construye su discurso y su teoría Schmitt. Él critica que algunas instancias, miren ustedes, si Schmitt viviera en esta época se muere nuevamente, ¿no? Porque en realidad él critica, digamos, diciendo que algunas instancias sociales, de algunas instancias estatales se volvieron sociales y viceversa. Es decir, los ámbitos neutrales, la religión, la cultura, la educación, la economía, dejaron de ser naturales en el sentido de no estatales y no políticos. Entonces, esa participación que obviamente genera debates, genera discrepancias, lleva a veces a momentos de inestabilidad cuando no tenemos partidos fuertes o no tenemos políticos que sepan conducir esos partidos. Es decir, cuántas las repúblicas fueron sucediéndose en Alemania, bueno, genera este otro tipo y no es, miren, si uno lo compara con lo que pasa en Europa en este momento, también se explica por qué están surgiendo estos movimientos neonazis, porque ven en todo este mundo diverso, de diversidad cultural, de inmigración, de cambios en un mundo global que tiene como signo permanente la incertidumbre, porque si hay algo cierto en este mundo actual es la incertidumbre. Bueno, herederos de digamos, gente heredera de esta corriente, siente la necesidad de volver a un estado como el que nos describe Schmitt. Es decir, el neonazismo ha surgido porque justamente siente que el mundo está convulsionado y no tienen el talante democrático como para enfrentar ese mundo. Algunas instancias estatales, bueno, digo, que en este proceso de desencanto surge el Estado total con sus intentos de abarcarlo todo, Estado y sociedad. Estos sucesos fueron eliminando la posibilidad de lo político al desdibujar la relación de oposición que permitía su existencia. Es decir, aquello de que el Estado era lo público y todo lo demás era lo privado. Entonces, él veía en este mundo que justamente estas cuestiones se estaban interceptando. El desplazamiento borroso de lo político, según analiza Schmitt, comienza a darse a partir del siglo XVIII con el Estado absolutista, pasando por el Estado natural, o sea, el Estado no intervención. En este sentido, el liberalismo es señalado por Schmitt como el que impide la distinción y la existencia de lo político, al volver porosas las fronteras que existían entre el Estado y la sociedad, además de intentar devolver, ¿verdad?, la oposición amigo-enemigo al reducir a este último
miren ustedes, a un simple competidor del mercado y a un oponente en la discusión. Ese era, digamos, uno de los análisis que hacía Schmitt. A ver, en este escenario de las democracias parlamentarias liberales, la relación política se desdibuja, porque para él es la relación amigo-enemigo. Es decir, el otro, el enemigo se transforma en adversario, en competidor en el mercado político, en oponente en la discusión. El enemigo no es, pues, para él cualquier competidor o adversario. Tampoco es el enemigo para Schmitt el adversario privado al que se detesta por cuestiones personales de simpatía o antipatía, ¿verdad? El enemigo es solo un conjunto de hombres que ni siquiera conozco, ¿verdad? Pero que es decir, que eventualmente, aunque sea eventualmente, de acuerdo con una posibilidad real, se opone combativamente a otro conjunto análogo. El concepto de Estado supone el concepto de lo político. Esta afirmación sugiere que lo político no presupone, y eso es lo que yo les decía hoy, no presupone el concepto de Estado. Quiere decir que esto implicaría que aunque en algunos momentos de la historia ha formado parte únicamente del terreno del Estado, lo político, puede vivir fuera de él. Entonces hay una dislocación de la política, disloca la política de lo institucional y la lleva a otro terreno. Lo político ha existido en el liberalismo a pesar de haberle abierto las puertas, dice Schmitt, al enemigo, para despedirlo de casa y a cambio darle la bienvenida al discutidor competidor. Bien. La ubicuidad entonces de lo político lo saca del Estado en una relación que es independiente de la configuración institucional. Esto muestra una primera definición de lo político como una decisión constitutiva y polémica. Constitutiva porque su nueva forma exige la configuración infinita de los pueblos alrededor de una identidad en la esfera pública, para oponerse y constituirse frente a otros pueblos, y polémica porque en ella establece una agrupación dentro y fuera de las arenas estatales con vistas a un antagonismo concreto entre amigos y enemigos que se manifiesta en una relación de hostilidad. Lo político entonces deja de ser monopolio del Estado. Por eso digo, lo saca de la arena estatal, de la arena institucional. Este proceso de dislocación, de sacar, de extraer lo político de la arena del político estatal, se observa un salto de la estructura cerrada a una no cerrada, en la que se ubica un centro que no escapa al juego infinito de las diferencias. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo político paradójicamente estará dentro del terreno institucional del Estado, pero también afuera del terreno institucional del Estado. De esta manera se plantea Schmitt, se puede llegar, dice él, a una definición conceptual de lo político solo mediante el descubrimiento y la fijación de las categorías específicamente políticas. Lo político, dice Schmitt, tiene en efecto sus propios criterios que actúan de manera peculiar frente a diversas áreas concretas, relativamente independientes del pensamiento y de la acción humana, en especial en el sector moral y estético. Entonces, admitimos que en el plano moral las distinciones de fondo pueden ser entre lo bueno y lo malo. En el estético, belleza y fealdad, ¿verdad? En el económico, útil o dañino, rentable o no. El problema entonces es si existe un criterio simple, y aquí llegamos nuevamente para redondear un poco el planteo, si existe un criterio simple de lo político y dónde reside ese criterio simple.
una distinción específica, aunque, digamos, no sea del mismo modo que las distinciones que acabo de mencionar, sino más bien autónomo, independiente, y válido por sí mismo. En eso me hace acordar a Sartori. Digo, en cuanto a esa autonomía que le reclama lo político. Justamente todo antagonismo u oposición política o religiosa o moral o ética o económica o de cualquier naturaleza se transforma en oposición política en cuanto gana la fuerza suficiente como para agrupar de un modo efectivo a los hombres como amigos y enemigos. O sea, puede evolucionar cualquiera de esas otras esferas hacia lo político cuando se genera esta tensión. Eso muestra que lo político se alimenta de otras esferas. Es decir, puede tener sus causas en esas otras esferas. Señalo entonces de manera esta cita porque considero que aquí se desprenden varias cuestiones que permiten identificar en Schmitt la articulación del concepto de lo político. Y ahí, es decir, cuando subraya la necesidad de descubrir y fijar las categorías específicamente políticas, está apuntando en su planteamiento a un criterio de decisión, ¿m? A un criterio de decisión y en consecuencia un criterio de discriminación. Si estos criterios corresponden a formas concretas y peculiares que actúan de manera relativamente, digamos, independiente de otras acciones humanas, significa que están constituidos de manera, o sea, a priori, digamos, de una manera como para de toda impureza, es decir, como para decir, bueno, aquí claramente esto es de naturaleza política. La distinción específica, aquella a la que pueden reducirse las acciones y los motivos políticos. Y eso, vuelvo a insistir, como lo vengo diciendo toda la clase, porque es así, es así como lo plantea él, es esa distinción de amigo-enemigo. Esta distinción se configura como la esencia de lo político. Entonces, si tenemos que decir cuál es la definición de Schmitt sobre lo político, es esa, es la relación amigo-enemigo, es la tensión en esa relación. Entonces, que esto es, digamos, lo que configura la esencia de lo político y permite identificarlo a partir de un criterio y no de una distinción exhaustiva. Bien. Lo político, vuelvo a decir, no visto como algo que se ubica en un espacio específico, sino en la relación oposición amigo-enemigo. Entonces, la verdadera especificidad de lo político está dada por el hecho de que no se funda en otra distinción y tampoco puede reducirse a ninguna de ellas. Hay una cuestión que también me parece interesante y que contrariamente al concepto de democracia que nosotros manejamos generalizadamente en Occidente, para Schmitt la democracia significa, como yo dije en algún momento, igualdad en las convicciones. Es decir, hay una tendencia a la igualdad y a la unanimidad, porque la sociedad no podría perdurar, dice, sin un consenso político general. Para él, el parlamentarismo y la oposición de los partidos llevan a la división. Y un pueblo no puede estar dividido. Un pueblo tiene que estar unido en el concepto en el concepto de Smith. Quiere decir que entonces al Estado como unidad sustancialmente política le compete justamente el declarar la guerra. Bueno, en realidad Schmitt se limita a esbozar un régimen autoritario y personalista que luego, digamos, se haría carne, tomaría forma física en la persona de Hitler. Para Schmitt, el soberano es un legislador, en el mismo sentido que el Leviatán de Job, pues
Él hace las leyes, las interpreta y por lo tanto nadie puede derogarlas, a excepción del propio soberano. ¿Qué quiere decir? Que entonces la soberanía en ellos mismos no está en el pueblo, sino que está en el líder, en el Führer, ¿verdad? Por lo tanto, nadie puede derogarlas a excepción del propio soberano. De acuerdo a esto, el líder carismático, el Führer para Schmitt, se encuentra en la cúspide del poder. Es un poder piramidal, ¿verdad? En la cúspide del poder estatal, poseyendo en sus manos poderes extraordinarios. Y esto es muy grave, ¿verdad? Porque se le delega todo el poder hasta el poder de decidir sobre la vida y la muerte. Es decir, el soberano es quien decide el estado de excepción. Es una situación, ¿qué es el estado de excepción? El estado de excepción es una situación definida como un extremo, es decir, una situación de extremo peligro para la comunidad. Digo para el Estado, dice para el Estado, pero no necesariamente para el Estado, para la comunidad. Quien toma la decisión crea derecho, porque ya no tiene necesariamente validez las normas jurídicas anteriores, y el soberano tampoco estará sujeto a esas leyes civiles, pues no tiene el poder de hacer y deshacer las normas, puede liberarse de ellas cuando quiera. Otra vez me remito, es el Leviatán, es decir, está por encima, digamos, de la obligación de cumplir. Bien, la existencia del Estado deja en este punto acreditada su superioridad sobre la validez de la norma jurídica. O sea, ustedes vean, en las democracias liberales, gobernados y gobernantes se someten al poder de las leyes. Las leyes que se dan a sí mismos, como se daban en Grecia en la democracia directa o como nos vamos nosotros en la democracia representativa, así a través de nuestros representantes, nosotros no obedecemos a una persona, nosotros no obedecemos a un individuo, estamos obedeciendo a las leyes. ¿Por qué? Porque la razón que funda nuestra organización es justamente la ley, y la ley es la razón, cuestión en la que obviamente este estado total concebido por Schmitt no es el estado de la razón, ¿verdad? Bien, yo los voy a dejar por acá, porque creo que con la lectura que les dio el profesor, con esta cháchara que yo les he dado, porque a veces puede resultar redundante, tenemos material como para ir armando el tema o, bueno, haciendo el trabajo escrito. Yo lo que les voy a pedir es que por los medios que ustedes tienen indicados, estoy abierta a las preguntas que me quieran hacer o a las puntualizaciones o agregar mayor material, digamos, que pueda aportarles para poder redondear este tema. De manera que nos encontraremos en la próxima clase y, bueno, que tengan, no sé si quieren hacer alguna pregunta antes de que yo me retire por el chat, o no sé si estamos utilizando el chat, sí. O de lo contrario lo hacemos por la vía que el profesor indicó, pero estoy abierta a hacer las declaraciones y, bueno, y aportar información complementaria. Ha sido un gusto, gracias Joana por acompañarme y nos vemos en la próxima clase. En este caso, el miércoles estaré como espectadora, pero ya volveremos a encontrarnos en este espacio. Muchas gracias.